Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Hoy es miércoles 10 de enero de 2024. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Antes que nada, saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Es así como comenzamos. No violan la libertad de comercio artículos de la Ley Federal del Trabajo que prohíben la subcontratación, determinó la segunda sala. Aumentan los litigios en los que se exige la protección del medio ambiente. El gobierno federal no puede utilizar medios oficiales y fondos públicos para denostar y atacar a ciudadanos. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 32/2023, en la que invalidó disposiciones y preceptos de leyes de ingresos de diversos municipios del estado de Tlaxcala, que preveían cobros por distintos conceptos, entre ellos por el servicio de alumbrado público y agua potable. En este último caso, dejaba en manos de una instancia administrativa la fijación de tarifas, lo que vulneraba el principio de seguridad jurídica, reserva de ley y legalidad tributaria, por reproducción de información en constancias o certificaciones en donde el legislador no justificó el costo de los materiales y por búsqueda y expedición de documentos en copia simple y certificada, servicio que se considera debe ser gratuito. Exhortó al Congreso local a evitar expedir normas que contengan el mismo vicio de inconstitucionalidad. La segunda sala de la Corte determinó que los artículos 12 y 13 de la Ley Federal del Trabajo no violan el derecho a la libertad de comercio que protege el artículo 5º constitucional, toda vez que no prohíben de forma absoluta la subcontratación, pues solo la regulan. La sala determinó que las normas resultan proporcionales, debido a que con ello se cumple el fin perseguido, beneficiando a todas las partes que integran el sistema de subcontratación. Además, tienen un propósito constitucionalmente válido, que consiste en proteger los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, así como asegurar la recaudación del país. Explicó que la medida resulta idónea, pues si bien prohíbe la subcontratación en términos generales, sí la permite tratándose de servicios u obras especializadas que no formen parte del objetivo social ni de la actividad preponderante del patrón. También se evitan prácticas indebidas de subcontratación simulada que tenían consecuencias negativas sobre los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, así como en la recaudación fiscal. Y la Suprema Corte, en la acción de inconstitucionalidad 64/2019, que determinó que los artículos 27, párrafo primero y 28 de la Ley Nacional para el Uso de la Fuerza, que regulan la actuación de las policías en manifestaciones y reuniones públicas, no son contrarias a la Constitución. En consecuencia, no transgreden los derechos de seguridad jurídica, libertad de expresión, libertad de reunión ni el principio de legalidad. La Corte explicó que si bien las normas permiten utilizar los distintos niveles de fuerza establecidos en la ley, cuando las manifestaciones o reuniones públicas se tornen violentas, no faculta a las instituciones de seguridad pública para que arbitrariamente califiquen si las manifestaciones se apegan a lo previsto en la Constitución. Además, distintos preceptos de la ley establecen en qué casos las instituciones policiales pueden hacer uso de la fuerza. Y en más temas, impartidores de justicia federales reconocieron que se ha registrado un incremento en litigios en materia ambiental en México. No obstante, también se advierte una serie de obstáculos que dificultan el acceso a la justicia en este tipo de asuntos. Durante la cuarta sesión del Seminario Permanente sobre Justicia Climática, organizado por la Suprema Corte, se indicó que la mayoría de estos obstáculos son de carácter procesal. Los principales, la falta de legitimación activa y falta de pruebas para presentar una demanda.
El hecho de que existe una ausencia de prueba científica que refleje puntualmente los beneficios de la naturaleza no puede ser un motivo para considerar que determinado ecosistema no presta un servicio o no se recibe un beneficio o no repercute en determinada comunidad o persona y que por ello se esté negando el acceso a la justicia ambiental. La Suprema Corte ha establecido que en este tipo de casos no se necesita acreditar un daño ambiental para emitir medidas cautelares, pues de no hacerlo, los daños al medio ambiente y a la sociedad podrían ser irreparables. Y en otros temas, el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte puso a disposición el nuevo tomo de los cuadernos de jurisprudencia que se enfoca a las personas migrantes y sujetas a protección internacional. Reúne y sistematiza los precedentes del máximo tribunal sobre los derechos de las personas en situación de movilidad en distintos escenarios constitucionales como la falta para legislar en materia migratoria, la igualdad y no discriminación, cuestiones procesales, las instalaciones migratorias y la materia penal. Puede encontrarlo de manera gratuita en el sitio del Centro de Estudios Constitucionales. Y en sus redes sociales, el Consejo de la Judicatura Federal explicó en qué consiste la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, aprobada por la OEA en 2013 y de la cual México es parte desde 2019. Este instrumento jurídico establece definiciones para el racismo y la discriminación, además de que reconoce que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a ser protegidas contra estos fenómenos. Por otra parte, establece el compromiso de los estados para prevenir, eliminar, prohibir y sancionar todos los actos y manifestaciones de racismo, discriminación e intolerancia, así como los mecanismos de protección y seguimiento de este tipo de asuntos. El Instituto Federal de Defensoría Pública señaló que los casos que resuelve de una forma exitosa ilustran ampliamente la defensa de los derechos de las personas que viven en situación de vulnerabilidad y que requieren de una defensa gratuita para hacerlos valer de manera efectiva. En este sentido, la Defensoría logra cambiar la vida de las personas y trabaja en equipo para servir a quienes más lo necesitan, bajo estándares de calidad y honestidad profesional. Todos sus servicios de defensa penal y asesoría jurídica son gratuitos. Puede solicitarlos en el teléfono 800-224-2426. Repetimos, 800-224-2426. Las 24 horas del día, los 365 días del año, o bien en su sitio web ifdp-defensatel.cjf.gov.mx. Momento de una pausa, ya regresamos. Al regresar, magistrada presidenta del Tribunal Electoral se reúne con embajadores y cónsules. Las 14 horas con 38 minutos. Que tenga usted muy buen provecho. Nosotros le seguimos informando. Un juez de distrito concedió la protección de la justicia a Max Kaiser y al Consejo Nacional de Litigio Estratégico para que en las mañaneras no sea denostado y atacado. El recurso fue interpuesto en contra de Jesús Ramírez y la señorita Elizabeth García Vilchis, titular de la sección ¿Quién es quién? En las mentiras de la semana, quienes descalifican el trabajo de Kaiser usando recursos públicos. El juez que conoció del asunto resolvió que no se pueden usar las redes sociales del gobierno para denostar el trabajo de una persona, que no se puede atacar a un ciudadano por haber emitido opiniones respecto al trabajo del gobierno federal y que el empleo de medios y recursos oficiales para atacar a un ciudadano exceden los límites de la propaganda y difusión gubernamental. Además, si bien la autoridad cuenta con facultades para difundir información de interés general, la información del quejoso difundida a través de las conferencias mañaneras no es veraz, pues únicamente se efectúan aseveraciones
sin que se desprenda fundamento alguno respecto de la persona quejosa. O sea, yo denostándola y calificándola como corrupta sin algún dato objetivo que lo sustente. La sentencia deja en claro que las autoridades federales no pueden denostar y atacar a aquellos ciudadanos que emiten comentarios incómodos sobre el gobierno en turno y que los servidores públicos tienen límites para difundir información con recursos públicos. Que se eliminen todos los comentarios reclamados y se abstengan las autoridades responsables de continuar difundiendo y publicando información y realizando declaraciones, manifestaciones o comentarios cuya naturaleza sea igual o similar a la de los actos reclamados, que generen un clima de hostilidad que a su vez pueda concretarse en acciones de violencia en todas sus manifestaciones. Sí, el juez dice que me ponen en peligro además. Y en otros temas, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, se reunió con embajadores y cónsules de México. Les explicó que a través de diversas acciones afirmativas se han ampliado los derechos político-electorales de los mexicanos que residen en el exterior. Destacó que en las elecciones federales del 2 de junio habrá voto presencial en 23 sedes de embajadas y consulados de Estados Unidos, Canadá, España y Francia. Además, los partidos políticos deberán garantizar la postulación de al menos una candidatura migrante en los primeros 10 lugares de cada una de las listas de representación proporcional. Finalmente, destacó que la población migrante podrá interponer juicios en línea desde cualquier parte del mundo para impugnar posibles violaciones a derechos fundamentales. Y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral llevará a cabo un conversatorio dirigido a periodistas sobre la labor que realiza para abonar a la justicia electoral en nuestro país. Durante 2 sesiones se abordarán los asuntos que resuelve, que son los procedimientos sancionadores relacionados con la violación a las normas que regulan el acceso a radio y televisión de partidos y candidatos, la aplicación de los recursos públicos, la propaganda electoral y de entes públicos, los actos anticipados de pre-campaña y campaña, así como actos que pudieran constituir violencia política contra las mujeres en razón de género. Además, se analizará el modelo de comunicación política actual y su transformación, un aspecto de suma relevancia durante el proceso electoral en curso. Titulares de los poderes judiciales de todo el país participaron en la primera reunión de trabajo de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del año en curso, para marcar la ruta hacia la construcción de una justicia más cercana, eficiente y moderna. Magistradas de Baja California y Coahuila se reunieron en esta última entidad para compartir buenas prácticas y experiencias relacionadas con los juzgados especializados en violencia familiar, así como las acciones en materia de perspectiva de género. 8 presidentas y presidentes de poderes judiciales de la región occidente aprobaron los reglamentos y manuales para la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y subrayaron la importancia de contar con más recursos, pues el 70% de los casos que atienden son de estas materias. El Poder Judicial de Chiapas llevó a cabo el examen de selección en el concurso de oposición para designar a jueces, secretarios, actuarios, notificadores y defensores públicos del juzgado especializado en materia laboral. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos celebra la liberación de Verónica Razo, sobreviviente de tortura y otras violaciones a derechos humanos. Destacó que con esta sentencia por conducto del Poder Judicial Federal, el Estado mexicano atiende la principal recomendación de la opinión 14/2021 emitida en torno a este caso por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria. Reconoció el valioso acompañamiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública y se suma a la exigencia a las autoridades para garantizar el derecho a la justicia y a la reparación integral del daño, tanto de Verónica como de todas las víctimas.
Las nuevas tecnologías tienen una relación ambivalente con la desaparición forzada. Por un lado, pueden coadyuvar con la persona o grupo que comete el delito, pero también es una herramienta para localizar desaparecidos, documentar el ilícito y garantizar que los responsables rindan cuentas, señala un informe de Naciones Unidas. El reconocimiento facial, el uso de software y los algoritmos de borrado son algunos de los muchos elementos que pueden ser utilizados para la localización. En este documento también se hacen recomendaciones a los estados y sociedad civil para elaborar tácticas de protección, agilizar las búsquedas, obtener pruebas de la comisión del delito y presentarlo ante la justicia, toda vez que se trata de un ilícito que por su naturaleza se desarrolla en total secrecía. Así concluimos esta emisión. Soy Citlali Pérez. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiero nocturno. Gracias por su atención. Que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.